¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando lees las palabras cultura, innovación, tecnología, resiliencia? Querétaro, ciudad con riqueza arquitectónica barroca, cuna de cultura y tradiciones, fuente de desarrollo y crecimiento, aloja el lugar en donde inicia esta gran aventura, el Colegio Wexford. Institución que se ha caracterizado por su sistema educativo vanguardista, su visión innovadora y su ocupación por el desarrollo integral de las nuevas generaciones. El Colegio Wexford, en alianza con la Universidad Rey Juan Carlos, institución española que forma a más de 45,000 estudiantes en sus 5 campus de alto rendimiento, y la plataforma Mi Cole, quienes surgen como respuesta a la necesidad de encontrar el colegio ideal, han creado un espacio para imaginar, crecer y compartir herramientas para la educación del siglo XXI. Les damos la bienvenida a la primera edición del Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas, FIPE. Imagina, crea, comparte. FERCE es Fundamentos de la Educación y Responsabilidad Social Educativa. Es además profesor emérito de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctor en Pedagogía, es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Es acreditado, contratado, doctor por ANECA España, con un sexenio de investigación, un cúmulo de conocimientos. Es director del Observatorio de Responsabilidad Social Educativa. Además, es mentor de directores de centros públicos, ha sido orientador y docente en educación infantil, primaria y secundaria. Es autor de 14 libros, 18 artículos académicos, de 9 capítulos de libros, y además ha participado en más de 50 congresos. Cedo el micrófono al doctor Luis Manuel Martínez Domínguez, y además quisiera darle el micrófono de manera muy especial, ya que el día de ayer tuvimos algunos problemas técnicos con el micrófono y queremos, como parte muy importante de este evento, como parte del comité organizador, el doctor Luisma ha tenido un papel por demás relevante, y pues cedemos el micrófono al doctor Luisma. Adelante, doctor. Muchísimas gracias y nada, son cosas del directo, y me alegro que hoy pues podamos contar con todo en orden con respecto a mis sonidos. Y lo que básicamente quería transmitiros ayer era pues eso, nuestro apoyo total a esta iniciativa que en su origen está desde México, ¿verdad? Desde Querétaro, desde Wexford, y nosotros pues hemos seguido esta iniciativa con mucha ilusión, porque consideramos que es sin duda un gran paso para la fraternidad educativa mundial. O sea, creo que a día de hoy se estaba vertebrando el sistema educativo como en 2 polos que se estaban polarizando y se estaban como alejando. Un sistema educativo muy orientado hacia la libertad, otro muy orientado hacia la igualdad, y parecía que eran incompatibles. O hacíamos un sistema igualitario o libertario, pero como que no cabía la posibilidad de un sistema donde hubiese libertad e igualdad. Y creo que nuestro foro aporta ese tercer valor que la modernidad vino a traer, ¿no? con la Revolución Francesa, ¿no? De igualdad, libertad y fraternidad. Y creo que este es el valor añadido de este foro, que es la fraternidad, y nos une nuevamente a través del Atlántico, y ya para siempre, esperemos, y que dure muchos años con ese afán de compartir, de ayudar a otros centros que ayuden a otros centros,
países que ayudan a otros países, educadores que ayudan a otros educadores, y no sin paternalismos, sino en diferencia de talentos que compartimos y nos enriquecemos todos. Y esto es, yo creo, el nuevo paradigma del que venimos hablando a lo largo de este foro. Así que, por supuesto, enhorabuena a todos y yo, un honor con nuestro grupo de investigación FERSE estar aquí contribuyendo, ¿no?, a este gran evento. Espero que sea un comienzo de una gran aventura. Y nada, directamente, Silvia, pues aprovecho para no cansar a la audiencia, pues quiero empezar directamente presentando un concepto que estamos trabajando en nuestro grupo de investigación y que nos hace mucha ilusión compartir, que es el de la inteligencia sensible y cómo educarla, ¿no? Dentro de pocos días saldrá al mercado pues este libro de Educar la inteligencia sensible. Está orientado especialmente a padres con hijos de alta sensibilidad, pero la educación sensible no va dirigida solo a personas con alta inteligencia sensible, sino a todo el espectro de sensibilidades, porque de lo que se trata es educar a cada persona según su originalidad. Y cuando hablamos de inteligencia sensible, no estamos hablando de un tipo de inteligencia, sino estamos hablando de la inteligencia humana. Se podría distinguir entre la inteligencia artificial de las máquinas, la inteligencia instintiva de los animales y luego la inteligencia sensible. Por eso, al hablar de inteligencia sensible, lo que estamos haciendo es simplemente como completar ese concepto tradicional de inteligencia como factor G, como mero razonamiento que se mide con el coeficiente intelectual, pero que no abarcaba todo el espectro de la persona. Y queremos incluir dentro del concepto de inteligencia la sensibilidad como gran capacidad que nos permite conocer una realidad a la que no llega el razonamiento, a la que no llega la razón. Como diría Pascal, el corazón tiene razones que la razón no entiende. Y eso es la inteligencia sensible. No es como una moda más, como podría ocurrir, que a veces se le llama a cualquier cosa inteligencia, sino que es un avanzar en el concepto tradicional y consolidado de inteligencia que quizás se ha quedado un poco obsoleto pues, por la estrangulación que se ha hecho de la persona dentro de ese concepto. La inteligencia sensible lo que viene a dar es una frescura para que cada persona pueda llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Y no es un invento nuevo. Que ahora hablemos de inteligencia sensible no es más que un concepto intuitivo. Sabemos lo que es inteligencia, sabemos lo que es sensible, y las dos cosas nos hablan de un concepto altamente tradicional, de millones de años antes de Cristo. Ya en todas las culturas se venía hablando de cuerpo, de mente y de apertura. En las culturas brahmánicas de Oriente, en las culturas hebreas, en las culturas griegas y romanas, y luego en las culturas ya más herederas de latinoamericana, ¿verdad? Donde se venía hablando de cuerpo, alma y espíritu, pero llegó un momento en la historia de la educación como que el espíritu y el alma no sabíamos cómo colocarla y hablamos solo de cuerpo y alma, y el espíritu desapareció. Y es desde ahí donde edifica la modernidad con Kant, con Descartes, con Newton, y trata de generar como una mentalidad mecanicista, entendiendo todo desde mi cuerpo y desde mi mente, que sería el alma, y prescindimos de la apertura, como si fuera algo que se escapa de la ciencia. Sin embargo, es una parte esencial del yo. O sea, no somos meros cuerpos y mentes, sino que somos cuerpo, mente y apertura. Es decir, yo soy, como diría Ortega y Gasset, soy yo y mis circunstancias. El sí mismo no es el individuo, es el individuo abierto al tú. Yo no puedo ser sin ti. Yo soy un nosotros.
yo coexisto, no puede existir solo. Por lo tanto, todo ser humano es ser con. Y ahí radica la inteligencia sensible, una inteligencia que está abierta a su origen, a su finalidad, a los demás, al cosmos. Y esta realidad, que quizás se escapa a las herramientas de medición científica, eso no quiere decir que no sea real, porque lo vivimos. Es lo que de toda la vida se ha venido llamando como el corazón. Cualquier persona que no haya recibido una educación profunda entiende lo que es vivir de corazón, educar de corazón a corazón. Y lo que ocurre es que a veces la psicología moderna, tratando de medir todo y de buscar verdades objetivas, se le escapan esta infinitud que tenemos en nuestro interior y en nuestro exterior, que podría ser esa apertura y de la que estamos compuestos. No son tres partes que se puedan diferenciar, sino que el ser humano es cuerpo, somos cuerpo, no podemos estar sin cuerpo, somos mente, pero somos apertura, lo que tradicionalmente se ha venido a llamar espíritu. Incluso llegó un momento que los científicos eran conscientes de que las ciencias de la naturaleza no eran suficientes para explicar al ser humano y hablaban de las ciencias del espíritu, pero fue posteriormente con otros planteamientos más cientificistas donde se quitó de en medio este planteamiento y perdimos ese espectro que es radicalmente fundamental para ser libres y desde esa libertad llegar a desarrollar nuestra propia originalidad y con ello poder gozar de la libertad con los demás. O sea, que es como muy, muy condicionante de nuestra civilización y no podemos prescindir de esta realidad. Esta es la invitación que hacemos con el concepto de inteligencia sensible y lo quiero explicar también desde el punto de vista de los hábitos, porque poco a poco se ha ido desdibujando el concepto de hábito. A día de hoy entendemos el hábito como costumbre y desarrollar hábitos es como que la persona quiera una serie de automatismos. Y no, eso es lo que se hace con los animales. Los animales son domesticados y entonces aprenden comportamientos a base de estímulos, de refuerzos o incluso de castigos. Pero nosotros también somos capaces de aprender, claro que sí, costumbres, somos animales de costumbre y nos acostumbramos, incluso nos adaptamos como las plantas. Es decir, tenemos una sensibilidad adaptativa, como tienen las plantas, pero esa no es la única sensibilidad que tenemos. Tenemos una sensibilidad con la que interaccionamos con el mundo y con los demás, como los animales, pero tampoco es la única sensibilidad que tenemos. Y hoy en día hemos hecho muchos avances científicos en estas dos dimensiones de la sensibilidad, la vegetativa y la animal. Pero los seres humanos tenemos una tercera sensibilidad, que es la sensibilidad apertural, que nos planifica, que nos hace apropiarnos de nuestro propio ser originales. Y esto es a lo que está llamado la educación, a invitar a cada ser humano a ser sí mismo. Y da igual que seamos muy inteligentes o menos inteligentes, muy sensibles o menos sensibles, lo importante es que tenemos la dotación adecuada para ser muy felices. Y esto es lo que quiere todo padre, toda madre para sus hijos. Y es lo que debería querer el sistema educativo. Pero la realidad es bien distinta. Si partimos de la antropología trascendental, hay que considerar que todo ser humano parte de un acto de ser. Somos un ser que penetra en el mundo y se configura en esa primera célula donde el gameto masculino y femenino se unen y de repente se convierte en un acto de ser distinto a la madre y al padre y que se convierte en una persona original y que nunca ha existido, que tiene una originalidad que desarrollar, una libertad. Y la educación tiene ese potencial.
Y esto se sabe desde hace millones de años, desde que el hombre y la mujer son sapiens sapiens, descubrieron los símbolos, pintaban en las paredes, hacían baile, música, porque se dieron cuenta de que no eran animales sin más, sino que eran animales que podían tomar decisiones libres y no sabían cómo explicar lo que tenían en su corazón y pintaban y simbolizaban, buscaban en el símbolo pensar algo que era infinito, eran conscientes de una realidad que les desbordaba por todas partes, pero que a la vez habitaba dentro de ellos. Y fuimos evolucionando, 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 pero llegó un momento, ¿qué nos pasaría en esas mentes? Que a partir del siglo V, por lo menos en nuestros estudios, vamos dándonos cuenta cómo en Occidente, a partir del siglo V, como cortamos, hacemos un non plus ultra hacia el mundo del corazón, hacia el mundo del espíritu, e intentamos explicarlo todo con la razón y con la voluntad. Nos convertimos en moralistas, lo que está bien, lo que está mal, y por así decirlo, encerrar a las personas en comportamientos buenos y malos, pues según unos criterios que pueden estar en un libro revelado, o puede estar consensuado por una civilización, o por un orden democrático, o por unas organizaciones supranacionales, pero en definitiva son las razones, la mente, las voluntades quienes deciden el futuro de la humanidad. Y toda la ciencia dice non plus ultra, nos vamos a mover en el mundo de la mente y del cuerpo, porque la parte espiritual, la parte apertural no la podemos medir, y entonces renunciamos a ella y decimos que todo aquel que juegue más allá será un irracional, un ignorante, un inculto, un esotérico, un insensato, un imprudente, un supersticioso, un fanático, un fundamentalista o un dogmático, pero no un científico. La ciencia solo se mueve por la razón. Oh, razón, a ti te adoramos. Pero es que la razón no es el todo de la persona. Es, por así decirlo, el capitán. Es efectivamente quien va a gobernar a las personas. Pero no solo gobierna su cuerpo, sino que gobierna a todo un inmenso y vasto horizonte que es su espíritu, que se abre al tú, a un tú que va más allá de sí mismo, que no se ha dado su origen a sí mismo, que tiene una originalidad que alguien, una fuente, le ha dado y que puede descubrir. Y no puede por cerrar los ojos y decir, no, yo me doy el origen a mí mismo, soy constructivista radical y yo me origino a mí mismo. Eso es metafísicamente imposible. Y lo explicó Aristóteles, la potencia no puede venir de otra potencia, tiene que venir de un acto de ser. Y nosotros somos originales y desde esa originalidad desarrollamos nuestro potencial. Y esta es la educación sensible, una educación que va más allá del racionalismo y del voluntarismo. Y claro que cree en el potencial de desarrollo, pero no con miedo y con deseo de desarrollar el potencial lo máximo por si acaso. No, solo necesitamos desarrollar lo suficiente para ser originales, para ser nuestra versión original, lo que somos. Por lo tanto, no hay que asustarse, simplemente hay que dejarse fluir, hay que amar. Y los educadores somos como cultivadores de originalidad, está como una semilla dentro de nosotros. Y lo que tenemos que garantizar son estas condiciones que trae la persona en su originalidad, con unas condiciones ambientales, y luego fomentar esta actitud del educando para que dé esa originalidad. Pero si el sistema educativo directamente corta, pone un muro en la originalidad y niega al corazón para la educación, genera un problema, especialmente a las personas con alta sensibilidad que captan ese corazón, que notan cómo el corazón quiere salir. ¡Sáquenme de aquí! ¡Yo quiero salir! Está como deseando brotar en la primavera de la vida. Y el sistema educativo le dice, no,
tienes que adaptarte al mundo, tienes que adaptarte al progreso. Sí, pero no soy solo una planta que se adapta. Y uno dice, eres un inadaptado, pues te voy a dar una pastilla para ser adaptado a ese mundo. Pero es que a lo mejor esa persona que no se adapta a un mundo lleno de violencia, de daño, de mentira, a lo mejor no está tan enferma. A lo mejor es fantástico que existan personas con alta sensibilidad que no se adaptan a lo malo. Lo que es terrible es que nos adaptemos a que muera gente y siendo migrantes de un continente a otro, o que nos la encontremos en la calle, o que pongan bombas, o que haya terrorismo, y nos acostumbramos, nos adaptamos. Pues eso no es salud. O sea, la sensibilidad es maravillosa, pero no quiero decir que sean mejores las personas con alta sensibilidad que las personas con menos sensibilidad. Lo que digo es que cada uno tiene su sensibilidad y es magnífico que cada uno tenga una sensibilidad diferente, porque una persona con alta sensibilidad podrá desarrollarse de una manera y las personas que tienen menos sensibilidad de otra. Y cada uno tendrá que educarse de manera diferente. Uno, el que tiene poca sensibilidad, conociendo que hay otras personas más sensibles, ojo, y les puedes hacer daño. Y la persona sensible, conociendo que hay otras personas con menos sensibilidad, y ojo, no te dejes hacer daño. Y así nos vamos comprendiendo, adaptando, pero una adaptación de crecimiento, no una adaptación de carencia. Y esta educación sensible es abierta a lo propio, a lo original. No una educación igualitaria donde se nos hace a todos iguales, sino que todos somos igualmente originales, igualmente diferentes. Y somos lo propio. Cada uno es en propiedad lo que soy. Y entonces soy feliz, porque no hay nada más infeliz que estar como en algo que no es tu hogar interior. Estás como un vagabundo en la existencia, pero cuando estás en tu hogar interior te conviertes en un aventurero. Y esa apertura al origen nos hace originales y nos hace pues estar abierto a lo fundamental, a lo que nos da fundamento. Y sin fundamento, ya lo decían nuestras abuelas, es que estos chicos no tienen fundamento. Es sabiduría, sabiduría de nuestras abuelas, que querían que sus nietos tuviesen fundamento, que tuviesen principios, y está en su corazón. No hay que buscar en lugares extraños, es dejar salir eso que somos, sin miedo, con amor. Y ahí nos encontramos, porque las originalidades de uno y de otro no chocan. Lo que chocan son los egocentrismos, las vanidades, pero las originalidades se encuentran en el nocicentrismo. Pues esa originalidad que cada uno tenemos y que tenemos unas condiciones personales que vamos a desarrollar, en la medida en que se dan unas condiciones ambientales, se nos acepta como somos, se nos aprecia, nos sentimos pertenecientes a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro centro educativo, se confía en nosotros, se nos da posibilidad de desarrollar las competencias, no se nos hace todo, sino que se nos exige y se nos da confianza para contribuir, para ayudar, para servir, que servir no es ser un servil, es simplemente un deseo de dar. Y las personas con alta sensibilidad tienen como hambre de dar porque es propio del ser humano. No solo tenemos deseo de nutrirnos, sino que también tenemos deseo de dar. O no eres feliz cuando das. Y qué gratificante, ¿verdad? Porque si solo quisiéramos ser deseo de consumir y no de dar, seríamos como caníbales afectivos. Personas que se relacionan con los demás, a lo mejor ya no para comérselas en su cuerpo, pero sí en su mente, sí en su corazón, para utilizarlas, para manejarlas, para dominarlas. Y esto, por desgracia, en una civilización tan desarrollada técnicamente, está llena de caníbales del corazón. Y esto es muy fuerte. Quiere decir que somos analfabetos del corazón, pero eso sí, súper tecnológicos. Pero
¿quién sabe si quizá en la prehistoria fueran más cultos que nosotros? Quizá no tuviesen internet, pero tenían un corazón esponjoso, abierto. Y en cuántas civilizaciones hoy, donde no hay Wi-Fi o Wi-Fi, como queráis llamarlo, pues sin embargo tienen un corazón grande. Y quizá no tienen mucha comida, pero la comparten y se quieren y sonríen. Y en lugares donde hay grandes carros, grandes coches, lujo, poder, pero no hay felicidad, no hay amor. Sí, yo tengo de todo, pero no tengo a mi padre. Papá, ¿cuánto ganas en una hora? ¿Por qué lo preguntas, hijo? Porque quiero comprarte una hora. Eso es fuerte que pase en nuestro mundo. No quiero tus regalos, te quiero a ti. Y cuando ese ambiente no lo damos, el yo no encuentra un nosotros maduro y vive en un falso nosotros. Y entonces tiene problemas de autoconcepto, de autoestima, de identidad, de quién soy yo, porque me han cortado la originalidad. Es una educación ciega, que lo único que hago es desarrollar potencial. Entonces, un curso de nuevas tecnologías, cursos de idiomas, cursos de música, e intentar capacitar cada vez más a los hijos, porque los padres tienen miedo. Es por su bien, sí, pero le estás asustando. La vida no es miedo, la vida es amor. El miedo nos protege, pero no es nuestro motivo. Nuestro motivo es el amor y esa debe ser nuestra identidad. Y vivir con seguridad, con autoeficiencia, con prestaciones, sabiendo cuáles son mis dones. Y no solo tener miedo de lo que no sé hacer. Yo desde pequeño recuerdo, pues siempre he tenido problemas con la lectura y con la escritura y parece ser que era un disléxico según este paradigma de etiquetar a la gente. Pero me gusta más el decir que soy original y que soy diferente y que quizás no soy muy bueno en lectura y escritura y en idiomas, pero tengo otras cualidades y fíjate, por aquí seguimos, ¿no? Y pudiendo ayudar a otras personas y me he encontrado con tantas personas que me ayudan y no pasa nada, cada uno tiene sus talentos y en el nosotros somos fuertes. La educación que no es sensible es una educación que se cierra, está cerrada en el límite mental, porque adoramos a la mente, porque la razón parece que lo es todo, pero no nos damos cuenta de que hay un más allá. Nos presumimos de la tecnología, pero la tecnología nos ha encerrado. No somos capaces de ir a ese horizonte que nos abre al infinito. Y todo quien lo pasa, pues se le considera eso, un fanático, un irracional, un esotérico. Y es verdad que hay mucha gente pues, que entra en ese mundo y empieza a hacer cosas que no tienen mucho sentido común, que no se ajusta a lo que realmente podría ser una antropología razonable. Pero lo que está más allá del límite mental no es irracional, es razonable. Y podemos alcanzarlo, quizás no con los métodos empíricos, sino sí con los métodos de la fenomenología, con los métodos de la antropología trascendental. Y abrirnos al espíritu es descubrir quiénes somos y qué es el mundo. Y podemos disfrutar desde ya, porque de repente mi vida tiene sentido. No dependo de mis logros, no valgo mis logros, no estoy hambriento de tener éxito, porque mi éxito es saberme original, saberme amado. Entonces, esta es la educación sensible, es la educación del que ya puede ser feliz. Y es injusto que el sistema educativo eduque dentro de un empequeñecimiento, como educar, imaginaros que fuésemos esos cochitos de choque, como diríamos en España, esos carros, ¿verdad? Que son como, que están dentro de una pista cerrada y a lo mejor desde pequeñitos nos lo pasamos bien ahí jugando y se nos dicen unas reglas, unas normas de cómo movernos en esa civilización cerrada y lo único que nos dicen es, tú tienes que moverte dentro de estos límites, no salgas. Y como mucho podemos aspirar a aumentar derechos y libertades, aumentar un poquito la pista, cambiar un poquito de vehículo, tunearlo,
pero no vamos más allá. Pero si la persona tiene como una baja sensibilidad, se adapta y piensa que es original porque, bueno, ha puesto una pistola de agua en su cochecito y se lo pasa mejor. Sin embargo, la persona con alta sensibilidad está sufriendo horrores porque su corazón le está diciendo que estás más allá de la pista, que te estás empequeñeciendo, que el mundo sale de esa pista, que la originalidad no es solo dentro de la pista, que eso es un falso nosotros, que es una motivación que se mueve por el miedo. Y sin embargo, la civilización abierta es aquella que comparte todas las cosmovisiones, que no trata de imponer una cosmovisión, que no todo el mundo se occidentalice y piense con el racionalismo y el voluntarismo. Viva la cosmovisión indígena, viva la cosmovisión africana, la cosmovisión oriental. Aprendamos unos de otros. Un rico simbolismo que nos lleva al gnocicentrismo, donde nos encontramos todos en el amor. Es flipante la civilización abierta, donde no tenemos que ser uniformes porque estamos unidos en la diversidad de corazones grandes que se encuentran en esa diversidad que nos une de una manera floreciente en cada instante, donde no nos aburrimos, donde los derechos y libertades no necesitamos más porque tenemos los propios, tenemos los auténticos y no son suficientes. Y no ambiciono más, sino el darme esa originalidad que tengo en propiedad y la comparto porque no soy un propietario individual, sino soy copropietario del universo, del que somos herederos, que se nos ha regalado en nuestro origen. Y eso nos hace un regalo para el mundo. De repente me descubro que soy regalo para ti. ¿Nos parece fantástico esta educación? Pero no, nuestro sistema quiere que seamos competentes. Y no importa la originalidad, tú tienes que ser competente para el sistema. Pues claro que tenemos que ser competentes. Nadie puede dar lo que no tiene. Y tenemos que ser competentes, pero no de acuerdo a unos parámetros externos, sino competentes en función de lo que soy, de quién soy, dentro de un nosotros maduro, donde no nos utilizamos unos a otros, donde nos engañamos unos a otros, sino donde somos interdependientes, donde nos cuidamos unos a otros. Y por lo tanto, hombre y mujer somos iguales y entonces nos comprendemos, nos ayudamos, intentamos empatizar, ser sensibles y cada uno según su diversidad, su manera de ser, según sus orientaciones, sus gustos, sus aficiones. Cabemos todos y más. Tenemos alimento para todos, tenemos mundo para más. Y es que no es un problema de pensar que el hombre es un lobo para el hombre. No, eso lo pensó alguien que estaba en la civilización cerrada, que no creía en la educación del corazón. Pero es tan fácil como dejarlo crecer, como dejarse llevar por esa motivación del amor. Y cada persona tenemos que ser como esa semilla que nace en esa primera célula y se desarrolla como un árbol, donde claro que necesitamos las competencias, que son las ramas, que a su vez darán fruto, pero para que dé fruto, y eso quiere decir madurar, tiene que permitírsele que sea sensible, que tenga un tronco, una realidad que le afianza en el fundamento. Y el tronco no todos son iguales. A veces pensamos, no, que mi hijo tenga un tronco muy gordo para que sea muy resistente. Pues fíjate, una palmera finita son las que más aguantan en los huracanes de Haití. No es una cuestión de tener un tronco fuerte, es el tronco que es él. Así es su sensibilidad. Y es ese tronco el que le va a hacer feliz. O sea, no digamos que un tronco es muy finito, muy gordo. Piensa que somos diferentes y todos son maravillosos. No hay unos troncos patológicos y otros troncos sanos. Son todos sanos o pueden enfermar todos del mismo modo. Y para que esas competencias maduren y den fruto, es necesario echar raíces. Y eso es el carácter. Y nuestro sistema educativo rechaza el carácter. Hay otros sistemas educativos paralelos que intentan luchar por educar por el carácter y compiten contra la competencia como si fueran dos sistemas diferentes.
pero que es el mismo árbol, que necesitamos carácter y necesitamos competencia, que no están reñidos. Sentémonos y hablemos, lleguemos a un pacto por la educación. No tratemos de imponer nuestras teorías. Abrámonos y descubriremos la realidad que compartimos todos en el origen. ¿Qué capacidades conviene desarrollar? ¿Todas? No. Yo no necesito escribir con el pie, porque tengo manos. Pero si no tuviese manos, me interesaría escribir con el pie. Por lo tanto, no toda mi capacidad es necesaria. Solo desarrollar las capacidades que permitan florecer mi originalidad. El resto no es necesario. No agobiemos a los niños con extras de contenido, de competencias, de especializaciones. Busquemos un mundo más global, de un aprendizaje más global. Volvamos a las grandes humanidades, a los conocimientos generales, que tengamos una visión global, holística del mundo, y desde ahí, pues sí, especialicémonos en una cosa. Pero ahora mismo cada uno es especialista de una cosita y nadie es como conocedor del todo, menos las personas con alta sensibilidad que tienden a ver ese mundo global y entonces sufren porque ven que estamos encerrados en una pista donde no podemos salir y a veces hacen sufrir a otras personas. Y es que la sensibilidad no es un defecto. Tener, como a veces se habla de, es que este chico, esta niña, tiene demasiada sensibilidad. No, perdona, a lo mejor es que tú tienes poca. Cada uno tiene... Estos son estudios de Michael Plus que nos habla de cómo la sensibilidad es como la capacidad intelectual, que hay como una sensibilidad común entre la mayoría de las personas y luego unas personas con alta sensibilidad y otras personas con poca sensibilidad. Y todas pues pueden ser felices y hacer felices a nosotros desarrollándose plenamente. Por lo tanto, cambiemos el marco de atención a la diversidad. No busquemos que estas personas tengan poca sensibilidad o carencias o déficit y tienen que ajustarse a lo normal, y otras personas tienen exceso de movilidad, exceso de sensibilidad, y entonces tienen que ajustarse a lo normal, como si estas fuesen patológicos y esto es lo normal. Que esto no es lo normal, es ser diverso. Y lo normal es que en tu clase haya de todo. Y existan pues un grupo con mucha sensibilidad, con poca sensibilidad, y se van a ayudar. Porque la persona con poca sensibilidad tendrá pues, capacidad para unas cosas de manera más fácil que otra con mucha sensibilidad. Y hablando se pueden ayudar muchísimo. Por lo tanto, la inteligencia sensible no nos habla solo de la racionalidad como coeficiente intelectual, sino el pensamiento racional. Y parece que si tienes poco CI no puedes ser como inteligente. Pues fijaros, hay personas con un CI moderado, pero que tienen alta sensibilidad. Y esto les hace tremendamente inteligentes, porque son tremendamente intuitivos. Pero claro, en este mundo racionalista, pueden ser lo suficientemente listos para darse cuenta de que no lo son en ese paradigma. Y eso les hace sufrir, les hace sentirse menores, incapacitados, deficientes, y tienden a la depresión, a la inestabilidad de ánimo, a la ansiedad. Y es injusto. No se les acepta como son. Por lo tanto, la inteligencia es también sensibilidad. Es racionalidad, pero también intuición. Y es verdad que muchas intuiciones son erróneas, pero es que los razonamientos son todos exactos, son todos correctos. No, yo razono y me puedo equivocar, puedo intuir y me puedo equivocar, pero la inteligencia parte del error y a partir de ese error lo falseo y digo, es un error y cambio, fantástico. Yo no soy lo que pienso. Yo puedo cambiar de mi pensamiento y sigo siendo libre. No tengo que estar esclavizado a mi opinión. Es una gran libertad esto de poder caer en la cuenta y ser libre y poder cambiar de parecer y pues tienes razón. Es fantástico. Pues además de tener esta capacidad intelectual, tenemos cada uno un estilo propio que nos lo da el temperamento. No nos da tiempo ahora a desarrollarlo, pero básicamente sería esta surgencia que coincide con la extraversión, más o menos. Las personas extrovertidas son más urgentes,
más espontáneas, más dadas a exponerse. Las personas con afectividad negativa pues son más propensas a sentir el miedo, el asco, la ira. Y uno dice, ah, qué suerte, yo no tengo esas afectividades negativas, yo de temperamento soy alegre. Bueno, es una suerte porque no sufre ni padece, pero posiblemente puedes estar al lado de alguien sufriendo y no te das cuenta por tu temperamento. La otra persona, pues es verdad que tiene que sufrir la tristeza, el asco, pero esa sensibilidad le lleva a descubrir cosas que no van bien. Qué importantes son estas personas, qué importantes son cuidarlas y no empastillarlas como si estuvieran enfermos. Es que eso es un error. Salgamos de ese paradigma que lo que hace es medicalizar a las personas cuando lo que tienen es un don y lo que tú quieres es cortárselo para que no, es que es muy sensible, que no se trata de quitar sensibilidad, sino que se trata de enseñarle, de educarle para que sepa gestionar su sensibilidad y será feliz. Y luego la capacidad de controlar esfuerzos es interesantísimo, ¿no? El saber controlarme, pero a veces uno dice, yo soy una persona muy controlada, pero ojo, que te puede hacer mucho daño. Si te controlas mucho, 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 te lo tragas todo, te puede generar un gran daño interior en tu corazón. Y si no te controlas nada, puedes hacer mucho daño a los demás y también hacerte daño a ti. Y por último, la filiación, porque siempre estamos relacionados con el tuyo, en particular con papá, con mamá. Y esto va a condicionar claramente nuestra originalidad, porque el apego es como nuestro campamento, como nuestro base de operaciones para llegar al Everest, al Himalaya, para subir la montaña. Hace falta una base de operaciones segura, porque si no, no puedo llegar a mi originalidad, a mi desarrollo. Y ese hogar interior es también consecuencia del hogar exterior, la familia. Y hoy en día el sistema educativo lo primero que tendría que hacer es cuidar las familias, que las familias sean sostenibles para que sostengan a las personas. Si no cuidamos a las familias, no cuidamos a los papás, a las mamás, luego queremos arreglarlo todo en el sistema educativo escolar, pero más fácil es cuidar a papá y a mamá que poner computadoras, ordenadores, pero es más caro cuidar a papá y a mamá, es más barato poner tablets, computadoras, es más barato y además mola más, pero es más eficiente, es más eficaz cuidar a papá, a mamá y que ellos sean los protagonistas, que los educadores estemos a su servicio. Y eso es lo que realmente funciona. Pues un sistema educativo que ponga en valor a las familias. Esto es lo que necesita este mundo. Y luego me quedaba ese último punto que es realmente importante, la autenticidad, donde esa inteligencia sensible madura porque no se deja llevar por el egocentrismo de pensar solo en sí mismo. Y es necesario pensar en sí mismo, porque si no pensamos en nosotros mismos, pues no podemos dar lo que no tenemos. Y a veces se ha enseñado desde fuera a decir, no pienses en ti, que eso es egoísmo. No pienses en ti, eres egoísta. Entonces, si no pienso en mí, me muero porque tengo que comer, tengo que dormir, tengo que descansar. Y las personas con alta sensibilidad tienen problemas para pensar en sí mismas y piensan que son egoístas. Y se dan hasta que revientan. Y eso es injusto y eso es inmaduro para ellos. Y esas personas no se dan por amor, se dan porque tienen miedo al rechazo muchas veces, porque tienen miedo a que los demás no les valoren, porque se creen que valen lo que valen sus logros, sus éxitos, los aplausos de los demás. Y por lo tanto, no estamos ante personas maduras. Por lo tanto ser dadivosos, alocéntricos, que diríamos, es maravilloso ser solidario, pero por amor, no por miedo. Y menos por egocentrismo, es decir, yo doy para engatusar, para engañar, para enredar al otro y hacerle víctima. No,
Eso es el gnocicentrismo, esa es la madurez, pero no nos da tiempo a desarrollarlo. Así que no lo olvides, educar la inteligencia sensible próximamente en tu librería. Y entonces el rasgo de la alta sensibilidad que nos habla Aaron, y es una investigadora de ese paradigma, porque ella descubre esta alta sensibilidad en personas y lo descubre en animales, incluso podemos hablarlo de plantas más sensibles que otras, que aguantan un clima que otro. Yo puedo plantar cactus en el desierto, pero no lo puedo plantar en el Amazonas. Y no es una planta mejor que otra, sino que cada una es diferente. Pero hay personas con un pensamiento profundo, que sobreestimulan, que se saturan, pero eso les hace también tener un conocimiento muy potente. Pero si se les puede educar en todo eso, en su gestión de las emociones, en su empatía, en su sensibilidad ante los detalles, y eso no es una patología, es un gran don. Pero como diría Dabrowski, ¿verdad? Es un regalo envenenado que requiere educarse desde el primer momento, desde que son pequeñitos. Y no pensar que son niños tímidos, que son niños hiperactivos, que son Asperger, que son autistas. Puede ocurrir que eso existe efectivamente, esas situaciones que se ven esos diagnósticos porque hay unas evidencias clínicas, pero no todas las evidencias externas responden a esos diagnósticos. Y en muchos casos son personas con alta sensibilidad. Se podría decir que en un aula habitual de una clase puede haber como 5 personas hiperactivas, por ejemplo, un 5%, perdón. Pero hay un 20% de alta sensibilidad. Por lo tanto, si en tu clase hay un 15% de hiperactivos, es posible que no todos sean hiperactivos, sino que la mayoría de los que dicen que son hiperactivos son con alta sensibilidad. ¿Qué indicadores tienen estas personas de alta sensibilidad? Pues que tienen una empatía sensible, que no solo leen las emociones, sino que comprenden los motivos y las causas que los generan. Estas personas comprenden incluso a Hitler. No quiere decir que lo justifiquen, no quiere decir que estén de acuerdo, sino que entienden que todos podemos convertirnos en un pequeño Hitler. Y si no lucho por ser la mejor versión de mí misma o de mí mismo, ¿verdad? Pues me puedo convertir en una persona que devora a los demás, que utiliza a los demás, que engaña a los demás. Por lo tanto, comprendo a todo el mundo porque me veo capaz de todos los errores y horrores que cometen otros. No juzgo a los demás, esto es la empatía. Pero cuando no educamos la empatía, la persona es como una esponja que se queda lleno del sufrimiento de los demás y no sabe gestionarlo. Y no sabe, se convierte, bueno, pues eso, en una persona que necesita luego pues una medicación porque se ha llenado de depresión, de ansiedad. Luego hay una racionalidad sensible de encontrar relaciones a todo. Y la persona le dice, pero tío, no de tantas vueltas. Y la otra persona se siente como que está loca. Y no, simplemente que encuentra las relaciones que el otro ni ve. Es simplemente que el otro está como medio ciego. Entonces, no llames loco al que ve más que tú. Simplemente dime qué ves. Quiero verlo también, quiero comprenderlo. O sea, y la intuición. Hay personas que se ponen en la ladera y ven solo nubes. Y otras personas que ven que hay humo también. Y entonces la persona pues intuitiva dice, si hay humo, hay fuego, tenemos que ir a apagarlo. Y los demás dicen, pero ¿qué dices, hombre? ¿No ves que son nubes? Y el intuitivo sufre, porque sabe que al otro lado hay fuego. Y el fuego crece y crece y crece. Y luego llega y dice, pero mira, hay fuego. Y el intuitivo se siente culpable porque lo había visto antes y no hizo nada. Pero es que tampoco le dejaron. Es que nadie le acompañó, nadie le creyó. ¿Por qué va a ser culpa del intuitivo? ¿Por qué va a ser culpa del sensible? Pero él se siente culpable. Hay que ayudar a esa persona para que no viva esa culpabilidad. Y luego, bueno, ocurre también una cosa, que como uno quiere luego evitar esta culpabilidad y se da cuenta de que intuye, pues cae en el mundillo esotérico, de gnóstico, ¿verdad? Soy una persona con intuición, como si tuviera poderes.
Y entonces se siente como superiores de los demás. Y la hemos fastidiado, porque ese gran don lo conviertes en egocentrismo. Y ya no te mueves por el corazón, sino por el ego. Y por eso es importante la ciencia, la antropología, educar la voluntad también, educar la razón también, para no caer en sueños de gnosticismo, ¿verdad? Y la imaginación que nos hace creativos, pero molestan los niños creativos en el aula porque corrigen al profesor, porque le abren nuevos mediterráneos que el profesor no ha preparado, porque solo se ha preparado su programa. Y niño, cállate, eso no entra. Entonces, estas personas imaginativas se sienten malas por su imaginación. Ya lo decía Santa Teresa, la imaginación es la loca de la casa, pero qué loca más maravillosa. Es la loca del amor, o sea, es la que nos abre al encuentro del amor. Pues claro que es una locura. ¿Y saben quién dice que es una locura? Los racionalistas, que son los sensatos. Lo demás son locuras. Pues la educación sensible nos hace racionalmente locos. Y es maravilloso controlar nuestra locura, ser locos inteligentemente, porque dominamos la situación como el que está surfeando, como el que se deja llevar por la ola, ¿verdad? En vez de arrastrarse por la ola, simplemente su tabla va bajando. Y eso es una locura, pero disfruta. Y es que la vida es una locura. Pero si nos empeñamos en ser racionalistas, al final nos volvemos locos. Y es que las personas sensibles luego son extremadamente expresivas porque es tan loco el mundo, es tan maravilloso, tan infinito, que no tenemos palabras. Y entonces necesitamos expresar con el arte, con la belleza. Y entonces no buscamos simplemente un nosotros funcional. No buscamos la familia funcional, que maravilla, porque si no sería una familia disfuncional. Pero no solo ser funcional, porque puede ocurrir que robar, por ejemplo, sea funcional. Yo puedo funcionar robando y hasta que muera y no pasa nada. No, no solo ser funcional, sino ser maduros, ser auténticos, no ser devoradores de los demás, sino interdependientes. Y eso quiere decir que somos funcionales con belleza. Por lo tanto, la educación tiene que llevarnos a la funcionalidad de las competencias y a la belleza del amor, del espíritu. Por lo tanto, recuperemos en el sistema educativo esa búsqueda por la belleza, esa búsqueda por la funcionalidad, por la técnica, pero también por la estética. No hay técnica sin ética y sin estética. Y ese equilibrio es lo que nos hará entrar en sinergia y es lo que nos hará disfrutar a pesar de los pesares. Y es que nuestro sistema educativo es como esta granja donde piensa que todos somos gallináceos y efectivamente el águila es un gallinacio. Pero si la metes aquí en la granja, se convierte en una gallina hiperactiva, violenta, a la que hay que medicar porque tiene un trastorno, porque no se queda quieta. Y sin embargo, es el sistema educativo quien le está haciendo violencia. Es increíble porque no se le está respetando su originalidad, se le está desaguilizando. Tenemos que tener un sistema educativo abierto y no decir, no, un sistema educativo para todos igual. Que no, que tiene que ser un sistema para todos con igualdad de oportunidades de ser originales. Un sistema donde se respete la diferencia, donde todos tengamos igual derecho a ser diferentes, originales. Y efectivamente este águila aquí encerrada se siente mal y se siente además violenta y entonces se comportará como una gallina y uno dirá, éxito del sistema educativo. Sí, pero esa persona nunca llegará a ser su originalidad y dentro de su corazón estará diciendo, no era esto, no era esto, me falta algo y siempre estará buscando, cuando ya lo tenía dentro de su corazón. Y es que en tu aula no se trata de que tu alumno sea competente según cómo es la competencia de los demás.
decimos, todos nuestros alumnos son vehículos rodadores. Entonces te llega a tu clase, a tu aula, este alumno avión y quieres que sea como tú, que eres profesor moto. Y dice, bueno, sí, conozco que hay alumnos camiones, alumnos que son autobuses, guaguas, que son coches, carros, pero no conocía que había aviones, pero por eso está la educación, los magisterios, la universidad, donde te enseñan, aunque tú nunca lo hayas visto, que existen personas con alta sensibilidad y sí, las conocerás por sus protuberancias metálicas. Entonces, cuando llega a tu aula un niño con protuberancias metálicas, no dirá, oye, mamá, lleva a tu hijo al pediatra para que les corte esas protuberancias porque es disruptivo, hace daño a los demás, tiene hiperactividad. Corrige a tu hijo para que sea por lo menos un buen autobús. Y entonces ese niño que originariamente había nacido avión para volar, pues bueno, funciona como autobús, pero no es feliz porque le falta la originalidad de volar. Y cuando esté contigo en tu aula le dirás, venga, salta y vuela. Y ella te dirá, ¿y por qué no vuelas tú? Porque yo no puedo, soy una moto, pero tú sí. Pero, y dirá él, pues ¿sabe lo que dice, profe? Que tiene razón, porque dentro de mi corazón noto que quiero volar. Pues claro que sí, pero ahora la gente que quiere volar, como lo diga, le llevan al psiquiatra, porque hay gente voladora. No, es una broma, no estoy loco, ¿de acuerdo? Es simplemente que en nuestro sistema educativo te dicen que tienes que tener las ruedas pegadas al suelo. Y como se te ocurra decir que puedes volar, te llevan al psiquiatra. Ten cuidado, tío. Basta ya de clinicalizar la educación. Devolvamos la educación a la antropología. Dejemos la medicina solo para los casos que son convenientes. Y bendita medicina que tanto nos ayuda, pero que no sustituya a la educación. Y también entre los aviones puede ocurrir que pensemos, pues tengo que volar, y vemos cómo vuela todo, pero tú a lo mejor eres un avión diferente. Y es que no eres un avión. Tú quieres tener esa competencia de llevar a mucha gente, pero no puedes y entonces te agobias. Dando muchos viajes, y te agotas, te da un burnout, te quemas, porque tú eres helicóptero. Pero es que nadie como tú puede rescatar a esa persona que está en el precipicio. Solo tú puedes, los aviones no. Por lo tanto, busquemos la originalidad de cada persona. Y eso se encuentra en el yo, en el nosotros, para que cada uno habite en su hogar interior y llegar a su apoteosis. En apoteosis, en el mundo griego, quería decir como que al héroe se le endiosaba, pasaba al mundo del Olimpo. Apo es como dar theosis, endiosar, hacer Dios a alguien. Y eso es lo que buscamos todos en nuestra vida, apoteosis, que nos hagan Dios. Y esto, pues desde mucho tiempo ya hubo unas personas que en un libro lo escribieron de distintos libros, vamos, pero el más conocido es un bestseller que ha salido hace unos miles de años, perdón, se llama La Biblia, ¿verdad? Y habla de que hay un par de seres humanos que muerden una manzana porque quieren ser Dios. Y así estamos hasta ahora, en la modernidad, intentando ser Dios. Pero es que en verdad lo llevamos en el corazón. Estamos llamados para que nos endiosen. Entonces tenemos que descubrir en qué consiste nuestro apoteosis. En que ser muy ricos y que nos aplaudan, que ser famosos, youtubers, vivir en una vida en la gloria, con placeres, con todo tipo o tal vez dejar que el mismo fuente de la creación nos endiose, nos haga originales, nos haga origen, nos haga ese ser, nos haga habitar en el ser. Y eso es la apoteosis. Bien, pues, autorrealizarnos del yo y en el nosotros. Sin apertura auténtica no hay realización personal. Uno debe salir de sí mismo para ser más sí mismo. Y no dejarnos llevar por la presión homeostática, el ego, la presión social, sino llevarnos por la presión de la originalidad. Está deseando salir. Entonces nos hace artistas.
Pero claro, en el sistema educativo uno quiere ser artista y dice, niño, cállate, que te morirás de hambre si eres artista. Haz derecho, haz economía, pero yo quiero ser mi mejor versión, que lo llevo en el corazón. Y es maravilloso dejar a los alumnos ser eso, porque yo no necesito tener muchas salidas, hacer una carrera que tenga muchas salidas, yo solo necesito mi salida, la salida de mi originalidad. O sea, demos autoconfianza a los niños para ser su mejor versión y no tengamos miedo al equívoco, porque de ahí saldremos. ¿Y qué ocurre cuando nos dejamos llevar por presiones que no son las auténticas? Que nos dejamos llevar por el miedo, por el ego, la vanidad, la soberbia, la opinión de los demás. Y entonces, en vez de vivir en nuestro hogar interior, vivimos en el refugio del hedonismo, del placer, en el refugio del éxito, en el refugio de la trascendencia. Y nos refugiamos en la religión como en un Dios que me resuelva, Diosecito, arregla mis problemas. O papaíto Estado, arregla mi economía. No nos refugiemos en una trascendencia falsa. Refugiémonos en la tensión creadora de la apoteosis y del hogar interior. De ese modo podremos educar. Y termino rápidamente con algunas ideas de cómo generar esa tensión positiva en personas con alta inteligencia sensible. Pues, uno, que jueguen más y menos pantallas. Dejar fluir el río que llevan dentro, no empujarlo, ni canalizarlo, ni embalsarlo. Déjalo fluir. Procura un apego seguro, una base de operaciones segura y ayuda a cicatrizar las heridas interiores. Hay una técnica japonesa que se llama el kintsugi. Es que cuando algo se rompe, una cerámica, pues se pega con una especie de celulosa especial dorada y queda precioso y más fortalecido. Y que haya auténtico diálogo transparente, que los padres hablen sin miedo con sus hijos, fortalecer su voluntad para purificar ese agua que fluye, porque se va contaminando. Y la voluntad es muy importante, pero desde el origen, conectada con el origen, porque si no el agua se putrefacta. Y no juzgar, sin escuchar, comprender, dar más oportunidades, mantener en el estado de flujo, porque si el niño no hace nada, se agobia. Si el niño hace más de la cuenta, se agobia. Ya lo siento, esto es lo que tiene la alta sensibilidad, pero en estado de flujo son unas auténticas disfrutonas personas, las personas con alta sensibilidad. Aceptar los errores, que se den cuenta a las personas que esto es normal, que no pasa nada por equivocarse, mirar con ojos de esperanza y luego exigir, pero no desde el miedo, sino el amor. Y así, paso a paso, con los pasos más cansados, llegaremos a la cumbre de esa apoteosis. Muchísimas gracias por su atención y vamos todos juntos. Este sistema nos está esperando. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecemos al doctor Luis Manuel Martínez Domínguez por su brillante y magistral conferencia, que nos da muchísima luz sobre la importancia de educar en una inteligencia sensible que atienda a toda una diversidad que existe en nuestras aulas y hacer mejor nuestras prácticas educativas. Tenemos muchas preguntas, doctor Luisma. El chat está inundado de preguntas y bueno, elegiremos algunas por el tiempo. Nos pregunta el maestro Mario Roberto Serrano, que le ha interesado mucho su visión acerca de la educación artística y estética en las escuelas y en la vida. Le da las gracias y todos le damos las gracias por su excelente y magistral exposición. Nos encantaría que nos compartiera su visión acerca de la importancia de la educación artística en las escuelas. Perdón, ahora, que es algo que nos diferencia del resto de seres vivos. Nosotros somos seres vivos simbólicos y el lenguaje es natural en el ser humano. Como es natural, pues el respirar, pero solo podemos hablar
no hay una manera natural de hablar, solo podemos hablar por la cultura. Y el lenguaje verbal es insuficiente. Hablamos también con el cuerpo, con la materia, con la belleza. Es la manera de mostrar esa infinitud que hay dentro, que las palabras son cortas. Por lo tanto, el arte no es más que como le damos mucha importancia a la comprensión lectora, pues tendríamos que darle mucha importancia al arte, porque es eso, comprender la vida y expresar la vida. Si no sabemos gestionar el arte, somos como analfabetos de la belleza. Y eso, por muy técnicos que seamos, al final somos como animales con un poquito más de desarrollo, ¿no? De acuerdo. Nos pregunta la maestra Mónica Zárate, ¿qué papel juega la educación artística para formar la inteligencia sensible, para desarrollar las capacidades cognitivas y emocionales de los alumnos? Pues considero que en educación infantil tendría que ser una educación fundamentalmente artística. Y porque cuando los papás, las mamás tienen como afán de que su hijo salga de preescolar o de infantil sabiendo leer y escribir y hablando idiomas, no se da cuenta de que el idioma más importante es el idioma universal del arte, el idioma universal del símbolo, que nos une a todos y por lo tanto nos hace multilingües, pero sin querer nos encerramos una y otra vez en la Torre de Babel que no nos permite hablarnos unos a otros, no nos entendemos desde la educación infantil. Y fijaros, la Torre de Babel es un símbolo. Nos hace otra pregunta la maestra Isabel Ventura. ¿Qué podemos hacer cuando nuestros alumnos, en este caso los jóvenes de preuniversitario, quienes por naturaleza deberían de ser generosos, han comenzado a ser escépticos frente al amor y ya no quieren dar, sino que ya solo se buscan a ellos mismos? ¿Cómo reeducar a los que ya educaron o lo que ya educaron los medios de comunicación? Bien, en nuestro sistema educativo de encerrado, se entiende que el amor es un salirse de la pista. Sin darnos cuenta, seguimos esos parámetros de que el hombre es un lobo para el hombre y no se educa en el amor, sino se educa en el equilibrio de fuerzas contrapuestas, de equilibrio de egoísmos. Se piensa que el hombre es egoísta por naturaleza y ciertamente somos egocéntricos porque necesitamos cuidarnos, pero también somos dadivosos por manera de ser, queremos dar. Y claro que es dañino ese amor inmaduro que tanto daño hace cuando dos personas que se aman, uno abusa del otro y hace violencia. Claro que eso es malo, pero no todo amor es inmaduro. Precisamente hay que educar en el amor maduro. Pero nuestro modelo universal que hoy se está desarrollando, como que le llaman educación sexual integral, quiere como separar la educación de la belleza, del amor, de lo sexual, todo como si fueran partes, cuando todo es una gran unidad. Y creo, desde mi punto de vista, que para hablar de la sexualidad humana habría que hablar de la amistad, del amor y de la belleza, para que se comprenda en la originalidad. Y entonces, ahora mismo se habla de, ojo con el amor romántico. Sí, te entiendo. El amor romántico no es amor, es una emotividad que es como animal, que es impulsiva, que es engañosa, porque borra el cerebro un poquito. En cambio, el amor donal, que es ese original, cuanto más damos, más somos. O sea, el dinero, cuando lo das, lo dejas de tener. El saber, cuando lo das, lo mantienes. Pero el amor solo lo tienes cuando lo das.
Tenemos más preguntas, doctor. Felicitaciones, ha sido impresionante su conferencia. El maestro Gustavo Rodríguez comenta: estimado doctor Martínez, excelente enfoque de la inteligencia sensible. ¿Qué recomendaría a los profesores y padres de familia para lograr el encuentro entre el enfoque de la inteligencia sensible y el desarrollo de competencias? También a veces se confunde con la competitividad, promovida por el actual sistema educativo occidental. Muy bien. Está claro que son fundamentales unas competencias básicas para convivir, para desarrollarnos, y todos tenemos derecho a esas competencias básicas que son propias del ser humano, de todo ser humano en cualquier circunstancia. Por lo tanto, esas competencias las aprendo en México, las aprendo en España o en China, y da igual que luego me vaya yo de España a México, que vamos a tener las mismas competencias. Por eso, desde mi punto de vista, los sistemas educativos tendrían que efectivamente mirar más las competencias y no tanto esos contenidos ideologizados que cada país intenta meter desde sus políticas, sino educar en esas competencias básicas, claro que sí, pero luego dejar que desde esas competencias cada persona pueda desplegarse originalmente. Es decir, yo tengo que hacer competente a mi estudiante para que sea capaz de autoeducarse, para que yo le acompañe en su autoeducación. Y eso es lo fundamental de la competencia. Y no simplemente competente para el mercado. Si le permitimos que se autoeduque, será no solo útil para el mercado, sino será un transformador del mercado, no un mero consumidor. Muchísimas gracias, doctor Luisma. Y bueno, pues son más preguntas, prometemos que se contestarán ya de manera privada por los tiempos, por el tiempo del doctor Luisma. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Por supuesto, a usted, doctor Luisma, a quien agradecemos, a quien, como lo mencionaba yo, ha estado con nosotros, es parte del comité directivo, del comité organizador, y agradecemos todas las facilidades que nos ha dado a través de la plataforma de la Universidad Rey Juan Carlos, todo su tiempo, toda la dedicación que ha puesto para que este gran foro sea un éxito. Le agradecemos muchísimo y bueno, pues este Foro Iberoamericano de Prácticas Educativas FIPE le otorga el presente reconocimiento, doctor Luisma, por su valiosa y gran participación como conferencista en el tema La educación con base a la inteligencia sensible. Agradecemos mucho su participación en esta primera jornada celebrada los días 15 y 16 de abril de 2021, Querétaro, México, Madrid, España. Muchísimas gracias, doctor Luisma. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Igualmente. Un abrazo a todos y nada, esto es un inicio de algo que espero que sea una aventura maravillosa para los próximos años y ojalá pues, que podamos ser un catalizador de todos los sistemas educativos. Muchísimas gracias, Silvia.